Hola, gente bonita. Sean todas y todos bienvenidos a su podcast de confianza. El día de hoy les traemos a 3 invitadas muy pero muy especiales para que nos cuenten un poco de su nuevo proyecto, Servicios de Apoyo Pedagógico para la Comunidad Docente. Sin mencionar que nuestra queridísima Monse más adelante nos traerá la nota informativa del día. No se diga más, comenzamos. Bueno, hoy estamos con Génesis, Abonza y Romina. ¡Fuerte los aplausos! Bueno, chicas, ¿cómo están? Muy emocionadas por estar aquí. Muchas gracias por la invitación. No hay de qué cuando quieran, pero platíquenos, ¿de dónde vienen o quiénes son? Pues mira, somos estudiantes del Colegio de Pedagogía de la Facultad de Filosofía y Letras. Actualmente estamos cursando nuestro 5º semestre. Ah, ¿con qué pedagogía? Sí, a nosotras como futuras pedagogas nos mueve la idea de formar pedagogas y pedagogos que no se limiten a mirar desde el aula, sino que se involucren en la construcción de una educación más justa, incluyente y humana. Órale, muy interesante. ¿Y cómo fue el trayecto que las llevó a identificar este problema? ¿Qué es lo que no se ha atendido? Bueno, pues todo surge a partir del hecho de ser estudiantes. Hemos tenido un sinfín de experiencias no gratas con docentes poco especializados. Es por ello que compartimos el interés en la formación docente. Justo, existe una problemática en la educación, principalmente en la docencia. Creemos que la educación necesita no solo transmitir contenidos, sino también adaptarse a realidades diversas. En este sentido, el servicio social nos ayuda a entender que nuestra labor pedagógica tiene un mayor alcance. En la actualidad, la formación de los profesores se sigue enfocando en la simple transmisión de información. Los docentes no se forman para ser críticos ni para adaptarse a la diversidad de sus estudiantes y comunidades. Tampoco hay apoyo pedagógico que promueva el cambio social a través de la educación. Nosotras buscamos un modelo de formación que considere el servicio social como un pilar fundamental para unir la teoría y la práctica y para crear soluciones conjuntas a los desafíos educativos. Entonces, ¿se podría decir que ustedes buscan una formación de pedagogos y pedagogas comprometidas con la transformación social, así como la creación de un espacio de colaboración que permita repensar las prácticas de enseñanza y contribuir a la construcción colectiva de estrategias de formación? Así es, a grandes rasgos lo que buscamos es matar 2 pájaros de un tiro, al mejorar la formación docente y que a través de esto se contribuya a la formación de pedagogas y pedagogos comprometidos con la transformación social. Esto suena como un proyecto bastante interesante, pero según yo ya existen algunos programas dentro de la UNAM que cumplen con una función relativamente similar. ¿En qué dirían que se distingue su propuesta en comparación a los demás programas? Sí, es cierto, ya existen ciertos programas que buscan atender a esta problemática con distintos métodos, pero nuestro proyecto ofrece un enfoque mucho más global, pues el plan es que se lleve a cabo en todas las facultades que lo permitan, a diferencia de los demás programas que suelen estar restringidos a tan solo unas cuantas facultades. Y además, como ya se había mencionado, este programa también busca ofrecer una oportunidad para que los estudiantes del Colegio de Pedagogía pongan en práctica sus conocimientos al participar en él. Además, nosotros concebimos nuestra propuesta más que como un trámite administrativo o una serie de talleres aislados, como un espacio de formación pedagógica situada y transformadora. Se busca que los participantes trabajen directamente en el aula, en conjunto con los docentes, con el fin de reconocer su saber, sus dificultades y su contexto. Entiendo. Y bueno, ahora que las estaba escuchando hablar, me surgió la pregunta, ¿hay algún autor o filosofía en el que se hayan basado para construir todo esto? Pues diría que nuestra propuesta se sitúa principalmente en la pedagogía crítica, siendo Paulo Freire nuestro principal referente. Nuestro proyecto privilegia el diálogo, la conciencia crítica, la lectura de la realidad y la transformación social, todos principios de la pedagogía crítica. Claro, ya decía yo que su propuesta me recordaba mucho a la pedagogía freiriana. Y ahora que lo mencionan, Monse entrevistó al mismísimo Paulo Freire con su reciente libro La pedagogía del oprimido. Así que, ¿qué les parece si escuchamos lo que nos dijo? Paulo, ¿qué nos puedes decir de tu nuevo libro? Que lo deberían comprar, está muy bueno. Ah, sí, pero ¿por qué lo deberíamos de comprar? Ay, mijita, pues no te explicas bien. En este nuevo libro me enfoco en una educación liberadora,
pues es aquella que permite a las personas comprender su realidad, cuestionarla y transformarla. También lanza una crítica al modelo tradicional, donde el docente deposita información en estudiantes pasivos y como que eso no va, ¿verdad? En vez de eso, deberíamos poner un modelo basado en el diálogo, en donde las personas desarrollen una conciencia crítica sobre su realidad y así puedan transformarla. Entiendo completamente, pero ahora me gustaría tocar un tema que seguro te hace familiar. ¿Qué tipo de aula es más favorable? ¿De dónde surgen? ¿Surge el deseo de imaginar espacios singulares y disruptivos? ¿Cómo entiende usted la necesidad de transformar el aula tradicional? Cuando hablamos de transformar el aula, hablamos de transformar una práctica histórica marcada por el verticalismo. El aula tradicional bancaria no permite que estudiantes y docentes se reconozcan como sujetos. Un aula verdaderamente singular y disruptiva es aquella en la que la palabra circula, donde el conocimiento no se deposita, sino que se crea. Esa transformación no es un lujo, es una exigencia ética y política. En nuestro relato señalamos la importancia de la participación tanto de estudiantes como docentes. ¿Por qué es esencial ese diálogo compartido? Porque no existe diálogo sin un reconocimiento mutuo. Participar no es opinar un poco, es comprometerse con la búsqueda colectiva de sentido. Cuando estudiantes y docentes dialogan, se desafían, se escuchan y se transforman. La autoridad del docente no desaparece, pero deja de ser autoritarismo. Se convierte en una autoridad ética que también aprende, y ese aprender con los estudiantes es lo que hace que el aula cobre vida. También hablamos de construir decisiones de forma colaborativa. ¿Cómo se relaciona esto con su pensamiento pedagógico? La educación es un acto político, y toda práctica política implica tomar decisiones. Si esas decisiones se imponen desde arriba, reproducen la domesticación. Si se dialogan y se construyen colectivamente, generan libertad. El aula colaborativa es un espacio donde todos pueden preguntar, cuestionar, proponer. No es una anarquía, sino una práctica de corresponsabilidad. Ok, entiendo. Queremos un aula que fomente la reflexión y la problematización de lo que se vive en la universidad. Pero ¿por qué la problematización es tan importante? Porque nadie transforma aquello que no problematiza. La universidad no es un mundo separado de la vida. Es un espacio donde se pueden revelar las contradicciones que vivimos como sociedad. Invitar a los estudiantes a pensar su propia realidad es invitarlos a soñarla de otro modo. Cuando uno se pregunta por qué las cosas son como son, ya está iniciando un camino de emancipación. Claro, comprender la realidad es el punto de partida para transformarla. ¿Cómo ocurre este proceso? La comprensión de la realidad no es un acto contemplativo, sino un acto crítico. Se da cuando un estudiante y el docente ponen en común sus experiencias, cuando desnaturalizan lo que parecía obvio. A partir de ahí, pueden proyectar acciones. La transformación surge de ese movimiento entre leer el mundo y actuar sobre él. Hablamos además de reconocernos como sujetos que aprenden mutuamente. ¿Qué significa esto para la práctica pedagógica? Significa superar la falsa dicotomía entre quien enseña y quien aprende. Yo enseñé porque aprendí y aprendí mientras enseñaba. El docente que se cree dueño del saber pierde la oportunidad de encontrarse con la curiosidad del otro, y el estudiante que se ve a sí mismo como incapaz renuncia a su poder creador. La educación es un acto entre sujetos, nunca entre sujeto y objeto. Finalmente, queremos un aula donde el aprendizaje sea situado, significativo y guiado por el diálogo. ¿Qué papel juega el diálogo en la pedagogía crítica? El diálogo es la esencia de toda práctica liberadora. El aprendizaje solo es significativo cuando se vincula con la vida, cuando parte de lo que cada uno es y vive. No hay diálogo sin amor, sin humildad, sin esperanza. Y no hay aula democrática sin diálogo. Dialogar no es solo hablar, es construir sentido y destino común. Profesor Freire, ¿podemos decir entonces que el aula que queremos es un espacio ético, político y profundamente humano? Exactamente, el aula que queremos no se limita a transmitir contenidos, es una apuesta por la dignidad, la curiosidad, el encuentro y la transformación del mundo. Esa es la tarea inacabada pero posible de la educación. Ahora lo que creo que nos causa mucha curiosidad a todos saber es exactamente cómo han traducido esos principios a una metodología. Porque suena que es un proceso bastante complicado. ¿Podrían explicarnos? La verdad es que tienes algo de razón. No es un proceso precisamente sencillo, pero tampoco es imposible. Y creemos firmemente que vale muchísimo la pena el esfuerzo adicional que conlleva hacerlo. Todo este proceso se lleva a cabo en 3 fases. Sí, primero se comienza con un proceso diagnóstico del aula.
en donde se observa la práctica docente y se entrevista al profesor, para de esta manera conocer el contexto, las áreas de mejora y sus necesidades particulares. Luego viene la fase de planeación, donde se diseñan estrategias pedagógicas junto con el docente, con el fin de garantizar que sean adecuadas para su práctica. Posteriormente, viene la implementación, donde se pone a prueba lo que se ha diseñado, y finalmente viene la evaluación y la reflexión, fase en la que se identifica aquello que se logró con la intervención y los retos que aún quedan por superarse. Me queda muy claro lo que quieren hacer, pero me da muchísima curiosidad saber cómo lo hacen. ¿Cómo se organiza un grupo tan grande para que funcione? Sí, es justo lo que yo les quería preguntar. ¿Cómo se organizan? ¿Cómo toman las decisiones o quién manda? Bueno, pues aquí hay un detalle fascinante. Todo nace de manera formal con la coordinación del Colegio de Pedagogía, ¿verdad? Ellos le dan el empujón inicial, el marco. Pero aquí está lo bonito. El sostén, lo que hace que esto realmente funcione día a día, es un trabajo completamente colaborativo. Y esto nos lleva a la pregunta del millón. Entonces, ¿cómo se toman las decisiones? Porque suena que que podrían chocar los dos enfoques, ¿no? Pues mira, las decisiones se toman combinando una guía institucional marcada por los lineamientos del Colegio de Pedagogía, con espacios de diálogo entre las y los estudiantes responsables del servicio social. O sea, ustedes planean las actividades, los materiales. Exacto, todo eso se acuerda colectivamente. Nos reunimos periódicamente, como asambleas, para revisar avances, escuchar propuestas y ajustar lo que haga falta. La idea es que las decisiones respondan a lo que los docentes necesitan de verdad y no solo a un formato. ¿Y siempre se ponen de acuerdo? Suena muy ideal, pero en la práctica debe haber desacuerdos. Claro que los hay, y es algo que vemos como algo positivo. Al final, todos venimos de trayectorias diferentes dentro de la pedagogía, y esas diferencias enriquecen el proyecto. Cuando surge un conflicto, lo que hacemos es exponer cada punto de vista y ver la pertinencia con base en los objetivos. Se dialoga en grupo. Se nota que hay toda una filosofía detrás de su forma de trabajar. ¿Qué valores son los que realmente guían todo esto? Para nosotros son clave la colaboración, la responsabilidad y la reflexión crítica. No estamos para hacer un trámite burocrático, sino para construir saberes de manera conjunta y con seriedad. Y además yo añadiría la horizontalidad y el respeto a la diversidad, que todos podemos participar en un plano de equidad y las distintas experiencias se ven como una fortaleza, no como un obstáculo. Hablemos de lo concreto. Para que todo esto suceda, ¿qué recursos necesitan? Porque esto suena a que requiere mucho más que buena voluntad. Sí, claro, necesitamos de nosotros mismos, el equipo humano. Jared, Génesis, Jesús, Melissa, Ileana, Eric, Paola, Montserrat. También los docentes que reciben el acompañamiento y nuestros profesores asesores Fernando Jiménez Mier y Terán y Beatriz Cárdenas. Luego, lo tecnológico, computadoras, micrófonos, proyectores, internet, plataformas como Zoom, Teams y Google Meet. Y espacios, aulas en las facultades donde vamos a intervenir y por supuesto espacios virtuales para nuestras propias reuniones, y aunque aún está por definirse. ¿Y de dónde sale todo esto? ¿La universidad se los provee o...? Al principio muchos recursos salen de nosotros mismos, pero buscamos el apoyo de la Facultad de Filosofía y Letras y de la Coordinación del Colegio de Pedagogía. Las facultades que acepten la intervención nos pueden ceder aulas o materiales. La autogestión es importante. Nosotros elaboramos nuestros propios materiales didácticos y nos organizamos para cubrir los roles. A futuro, nos gustaría que hubiera un apoyo más formal, por ejemplo, becas de servicio social, y ojalá se sumen más docentes de manera voluntaria y alumnos de futuras generaciones. Es justo lo que iba a preguntar. ¿Cómo piensas sostener esto con el tiempo? ¿Cómo evitar que el proyecto se acabe cuando ustedes se gradúen? La clave está en la documentación. Queremos dejar un registro de todo el proceso y sobre todo fortalecer el vínculo entre el Colegio de Pedagogía y las demás facultades para que esto se convierta en una política de formación docente continua, que la universidad reconozca el valor de este acompañamiento. Ok,
Se me ocurre que podrían hacer alianzas potentes. ¿Con quién más se imaginan colaborando? Con muchas instancias, facultades de la UNAM que no tengan programas sólidos de formación docente, los SHs, las preparatorias, el DEGAPA, también con otros programas de servicio social o incluso con colectivos interesados en la educación crítica. O sea, quieren tejer una red. Exactamente. Queremos formar parte de redes estudiantiles, redes universitarias de formación docente, colectivos, académicos, incluso vincularnos con programas similares en otras instituciones, como la Universidad Pedagógica Nacional o el Instituto Politécnico Nacional. La idea es no trabajar aislados, sino ser parte de una comunidad más grande que piense en la educación. Pues es un proyecto que parece muy bien cimentado, no solo en la idea, sino en la práctica. Da gusto escuchar que hay estas dinámicas tan horizontales y colaborativas. Sí, justo platicamos con la profesora Beatriz Cárdenas, coordinadora del Colegio de Pedagogía de la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM. Así que nos gustaría que escucharan un fragmento de esta plática que tuvimos con ella. Pregunta 1. ¿Podría contarnos acerca de su trayectoria profesional? Mi nombre es Beatriz Cadena Hernández y soy licenciada en Pedagogía, maestra en Pedagogía y doctorante en Pedagogía por la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM. Mis líneas de trabajo pues han estado vinculadas con la teoría pedagógica, la educación y la interculturalidad, la educación rural y campesina y particularmente las alternativas pedagógicas en América Latina. Me han interesado sobre todo pues los proyectos y la producción de conocimientos pedagógicos desde estas experiencias y proyectos alternativos que se han ido construyendo pues en distintas partes de la región y bueno y más allá ahora, ¿no? que tenemos acceso a otros espacios. Pregunta 2. ¿Cómo es que llegó a ser docente? Bueno, llegué primero como ayudante de profesora. Primero la profesora Pilar Rico, yo estaba terminando la maestría y me invitó a ser ayudante de las asignaturas de interculturalidad y educación y de comunicación y educación. Como yo estaba, mi tesis de maestría tiene que ver con la interculturalidad, pues ahí me integré con ella. Posterior, bueno, estuve, eso fue a inicios de la maestría. Y después la profesora Marcela Gómez me invitó a ser ayudante de teoría pedagógica. Entonces, bueno, fue donde tuve más años de formación, con 3 años de ayudante en teoría pedagógica, 2 años. Después surgió que la profesora se fue de sabático y yo estaba terminando la maestría y me invitan a hacer la sustitución de la profesora. Entonces comencé pues ya mi práctica docente solita como tal, pero ya llevaba como 3-4 años como docente, como ayudante de profesora y con ejercicios de docencia y asesoría con maestros. Y yo estaba trabajando también en una universidad intercultural, también como formadora de los profesores de la universidad. Entonces, bueno, pues fui ahí combinando, pero ya docente, digamos, de manera pues más formal y sostenida fue aquí. Perfecto. Y pregunta 3. ¿En algún momento se encontró con malas experiencias de un docente, usted siendo estudiante? Sí, bueno, justamente como la carrera te ayuda a comprender que pues la docencia no solo es venir a enseñar contenidos, sino también las formas de vinculación,
las formas de estructuración, las formas de vinculación con los estudiantes, con el conocimiento, pues el lugar que se le da, digamos, a las clases, ¿no? A la preparación de las clases, al pues, bueno, el contenido mismo de los temas. Entonces, bueno, tuve clases de todo. No sé si hay como buenas prácticas o malas prácticas, sin embargo, pues yo intenté que toda la carrera pues fuera enriquecedora, ¿no? Había profesores que no, con los cuales, por ejemplo, no concordaba, no tenía, sí, yo no estaba para nada de acuerdo con su postura. Sin embargo, pues en ese reconocimiento, pues también eso me permitió como a mí aclarar muchas cosas, ¿no? De cómo, desde dónde defender o por qué había una diferencia con ellos o qué era lo que no me parecía correcto y de ahí pues siempre hubo una apertura, por ejemplo, para poder plantearlo o pues simplemente como irlo entendiendo desde ahí, ¿no? Había también asignaturas que a mí no me gustaban. Entonces, bueno, ahí no era tanto el profesor, sino que a mí, por ejemplo, no sé, como de algunos temas no me apasionaban o pensaba, o podrían ser interesantes, pero no era algo que a mí sí, me llenara como la línea de trabajo. Entonces, bueno, pues no sé si esas son como tal malas experiencias, pero sí son unas experiencias que no necesariamente todas las materias fueron muy maravillosas, y bueno, pues teníamos profesores desde, no sé, los que te dictaban hasta quienes con solo sentarse y echarse un discurso ya decías, bueno, al menos aprendí algo, no nada que ver con la clase, pero aprendí algo. Entonces, bueno, pues ese crisol de experiencias. Sí, sí. Pregunta 4. ¿Usted tuvo alguna experiencia donde le hiciera falta acompañamiento pedagógico en su ejercicio de la docencia? Bueno, justamente la ayudantía permite ir teniendo ese acompañamiento, ¿no? Empiezas dando algunas clases sola y aprendiendo de, pues, la preparación, por ejemplo, de las clases. Los profesores que tienen ayudantes, pues, se comprometen a hacer también esa suerte de formación. Entonces, por ejemplo, para la planeación de las clases con la profesora Pilar, pues eran de cierta manera. Planeamos, por ejemplo, todo el curso desde un inicio, teníamos muchos materiales, íbamos como llevando, bueno, pensando en formas distintas de evaluación, pensábamos juntas los trabajos que se iban a entregar, y bueno, empezaba como pues esta idea de revisión de trabajos, que con Marcela ya después eso fue mucho más fuerte, pero también acompañado, porque Marce les pide unos documentos escritos cada sesión. Entonces ahí pues teníamos el seguimiento de cada alumno, discutíamos mucho sobre la clase. Como es una clase teórica, pues era más complejo pensar en cómo se enseña tal o cual tema. Entonces ella también siempre, pues en estas conversaciones, pues yo podía sugerirle tal vez también otros materiales, sobre todo audiovisuales o ejemplos que permitieran articular lo que ella iba diciendo. Entonces de cada sesión, por ejemplo, ahí hacíamos una nota y entonces de ahí podíamos articular clase con clase, ¿no? Y dar el seguimiento, y no era que tuviéramos ya todo armado desde un inicio, o sea, está el programa, pero cada sesión pues nos sentábamos y era como discusión y rearmado y elaboración, como eso de las notas. Después yo, justamente pues por este ejercicio, sobre todo el de revisión de trabajos, pues me costaba mucho, que yo nunca califiqué como tal, ¿no? Yo discutíamos
lo que me tocaba revisar, o las dos revisábamos todo y de ahí discutíamos qué calificación podía tener, ¿no? Entonces eso era, y qué tipo de comentarios hacer, cómo hacer los comentarios. Entonces de ahí, bueno, la universidad tiene un programa de formación docente, formación y actualización docente de la DEGAPA, y ahí pues yo tomé un diplomado de revisión de trabajos académicos, que me permitió justamente clarificar esto, cómo leer los trabajos, cómo pedir trabajos, cómo evaluarlos y cómo calificarlos. Entonces, tomé ese taller, tomé otro taller ya cuando fui docente, ya cuando empecé la docencia y que empezaba a asesorar tesis, tomé un curso también de asesoría de tesis, o de trabajos de titulación para el acompañamiento específico para cada modalidad. He tomado cursos de tutorías, he tomado, bueno, distintos, pero como tal, digamos, una formación en docencia no tengo, ¿no? Más que, bueno, las bases pedagógicas que te da la carrera, pero de docencia universitaria, creo que eso no es tan, o sea, se dio con la ayudantía, pero no hay una formación como tal. Entonces, bueno, pues eso, ese fue el acompañamiento. Pregunta 6. ¿Qué desafíos observa desde su experiencia en la práctica docente dentro de las aulas? Bueno, pues sí tiene que ver con estas formas de vinculación con los estudiantes. Me parece que cada generación tiene una forma de vincularse con el mundo, con el conocimiento, con la vida universitaria. Parte de nuestro desafío es eso. Yo, bueno, imparto clases en primer semestre, entonces es la iniciación a la vida universitaria, y conforme va pasando los semestres, después me los reencuentro en quinto semestre, y pues ahí es, bueno, consolidación ya de conocimientos, trabajar pues esta argumentación. Pienso que hay muchos desafíos que como docentes hoy tenemos para poder pues afianzar o articular como ese interés también por una vida universitaria mucho más consolidada de los estudiantes. Creo que hoy tienen tal vez otras prioridades que no necesariamente son las de estudiar. Muchos ya trabajan, es algo que por ejemplo en otras generaciones no me tocaba tanto, y que muchas veces, por ejemplo, su prioridad es esa. Hay mucha ausencia en clases, es muy desigual la presencia, y eso pues también me llama mucho la atención. Creo que es un desafío que también tenemos como profesores, cómo es que se están comportando los grupos, cómo es que están, cómo damos ese seguimiento a los estudiantes. Creo que hay poco seguimiento de quienes dejan de venir, de cuántos alumnos, pues sí, no concluyen sus cursos o por qué se fueron. Tiene que ver también mucho con estas dinámicas, ¿no? que tenemos hoy día en la facultad, ¿no? Y pues las generaciones, o después de la pandemia, ¿no? Como todas estas afectaciones que también hubieron, aunque otras no fueron afectaciones, sino modificaciones de la forma en cómo pues los estudiantes se vincularon con las carreras, ¿no? Y tiene que ver con esta idea de prioridades que se les da al estudio, o el lugar que se le pone a la formación. Que yo les insisto mucho, pues parte de la formación no solo es como la cuestión profesional o de los contenidos, sino lo que va formándoles en una idea de universitario, ¿no? En una vida universitaria, que lo puedan vincular, que puedan ir a los eventos académicos, que puedan ir a presentaciones del libro, que puedan escuchar directamente de la voz de los autores, que puedan leer directamente a los autores, que puedan ver cine, hacer algo de arte, como que hoy implica, bueno, siempre ha implicado, pero hoy me parece que no está tan claro, que hay que fortalecer también esa formación integral, y bueno, pues eso es parte de ese desafío
existe, ¿no? Sí. Pregunta 7. ¿Cómo ve la posibilidad de que estudiantes de pedagogía realicen su servicio social apoyando la formación docente en otras facultades? Bueno, me parece que sí tenemos elementos para, de hecho, pues una de las líneas que tenemos en la formación en pedagogía es la formación de formadores. Y en ese sentido, pues podemos dar distintos elementos. Primero para pensar esto que te decía al inicio, ¿no? La idea de vínculo, que es, bueno, una base con la cual nos formamos en esta facultad, ¿no? Cómo es que se establece una relación educador-educando y cómo reflexionas sobre ella, ¿no? Que no solo es pararte ahí, eso ya te enviste como docente, pero no necesariamente hace que hagas un ejercicio de docencia, un ejercicio pedagógico. Creo que eso, por ejemplo, abrir esas reflexiones en los grupos, la podemos hacer muy bien. Por otra parte, la cuestión didáctica, bueno, de planeación, la parte didáctica, de comprensión, por ejemplo, qué lugar tiene mi asignatura en un plan de estudios, ¿no? Como ayudar a leer el plan de estudios, ubicar las áreas, ubicar los temas, eso pues usted lo aprendemos en didáctica, en diseño y planeación, en evaluación, ¿no? Aprendemos a leer los planes de estudio, los programas ya específicos y cómo se traduce en una planeación de clase, ¿no? Y eso también podemos apoyar a la evaluación, a repensar también los modos de enseñanza, a que comprendan también cómo funciona el aprendizaje, aunque no, hay muchas teorías, pues que los profesores universitarios pues puedan comprender cómo aprenden los alumnos, ¿no? Y alumnas, y eso no ser ajeno, por ejemplo, a las condiciones de los grupos, ¿no? De los estudiantes, y sobre esa base pues poder pensar en estrategias y formas también, no para ser hiperflexible tal vez, pero pues para sí hacer adecuaciones, ¿no? En donde todas y todos pues puedan estar, digamos, en una relación de aprendizaje y de formación, ¿no? Que eso es lo central. Aquí no estamos formando obreros o trabajadores o gente que necesite un disciplinamiento muy específico para eso, ¿no? Entonces, pues pienso que sino estamos formando personas en general, se dediquen a lo que se dediquen. Entonces, esa parte o esa reflexión de esa dimensión me parece que es importante que la tengan todos los profesores universitarios, ¿no? Que si van a ser médicos, pues si antes que médicos pues están formando personas y que necesitan un saber profesional y que necesitan cierta disciplina y que necesitan rigurosidad, pero que hay una dimensión pedagógica que no deben dejar de lado, ¿no? Entonces, por ahí. Pregunta 9. ¿Qué elementos deberíamos considerar para que este proyecto sea realmente útil y sostenible? Bueno, me parece, bueno, como les decía, ya sí hay espacios específicos, cada facultad tiene su área de formación y actualización docente, pero me parece que también parte de lo que se tiene que considerar pues está relacionada con la percepción o la evaluación que pueden hacer los alumnos, ¿no? A mí me preocupa, por ejemplo, que, o sea, entiendo que son espacios propios, pero que cuando se pide recomendación de algún profesor en las redes sociales, pues también no haya como estos criterios de valoración, ¿no? Y que se vaya mucho por las formas subjetivas de cómo lo vivió cada persona. Entonces, por ejemplo, tal vez eso, pensar en espacios en donde justamente pues se pueda reflexionar sobre la evaluación docente sin que necesariamente tenga que dé información sobre lo que le falta o sobre las necesidades que tienen las nuevas generaciones en términos de sus
de sus clases, ¿no? De lo que necesitan de nosotros como profesores. Porque muchas veces, bueno, las evaluaciones docentes no necesariamente llegan a los profesores, o bueno, no se hacen para empezar, por eso no llegan. Nosotros sí las podemos ver, son anónimas, pero tampoco eso se refleja en que cada profesor va a hacer algún cambio, ¿no? O sea, puedes tener la evaluación y no hacer alguna. Entonces me parece que eso, pensar en un espacio de reflexión y que eso ayude a tomar decisiones sobre la formación es importante. Es importante también que las facultades o que cualquier espacio pues tenga un proyecto de formación docente, o sea, que no solo se den cursos sin ton ni son, ¿no? Hoy es emociones porque tenemos alumnos que necesitan y que nosotros no sabemos nada. Hoy es formación, atención a personas con discapacidad porque no saben, o sea, y son cursos como que van remediando como parte de las carencias que tenemos en nuestra formación docente, sin pensar en una idea, por ejemplo, de formación, de qué implica ser docente universitario. Y creo que eso lo debemos tener todos. En la de GAPA hay un enlace que dice iniciación a la formación universitaria. Es un curso en línea. Bueno, es como un cursillo en línea, en donde te dice pues las obligaciones que tienes como profesor, como la vida institucional, cuáles son las normas, los reglamentos que regulan la formación. Eso, por ejemplo, no es obligatorio para los profesores tomarlo. Creo que, por ejemplo, empezando desde ahí, ¿no? Que podamos acercar a cada profesor que se inicia o los que ya están, que están en todas estas herramientas, además de los cursos de formación. Y creo que una aportación podría ser esa, pensar en cuáles serían como, no sé si un modelo de formación, no creo que vaya por ahí, pero al menos cuáles serían los ejes del proyecto de formación continua que deben de tener los profesores de cada facultad. Y cada facultad pues tal vez es distinta, ¿no? Ahorita hay un centro de formación docente también que es muy reciente, y ellos tienen, pues también tienen cursos, pero es en general para los docentes universitarios, ¿no? Por ejemplo, ahorita IA, y entonces hacen cursos sobre IA generativa, o en el aula. Y son cursos que van, digamos así, apareciendo, pero no hay como un espacio en donde puedas tener, ¿no?, tu formación universitaria. Tal vez empezando para ayudantes, podría ser una buena opción, porque ellos son pues profesores que se van formando y que es muy, al menos en mi experiencia, fue muy esclarecedor tomar varios de estos cursos que nos ayudan como a entender, o bueno, a tener herramientas y habilidades para poder ejercer la docencia, ¿no? Hasta de manejo de voz, hasta de espacio. Hay varios cursos que a mí me parecen muy importantes y que desde que eres ayudante pues ir fortaleciendo. O para los profesores nobles, ¿no? También esa. Y de actualización para quienes ya llevan más tiempo, pues hay nuevas técnicas, teorías y todo esto. Entonces, pues eso, pensar tal vez en un proyecto de formación más que con líneas, y tendría que ser, pues yo pienso, sí, específico para cada facultad, ¿no? Ahí cada facultad tiene sus formas también de cómo ejercer la docencia. Y sus preocupaciones son otras, ¿no? Entonces, hay unas carreras que tienen más prácticas, que tienen más, que necesitan, por ejemplo, más memorización, que necesitan alumnos que estén muy, muy concentrados, ¿no? Para hacer actividades muy concretas. ¿Cómo haces eso en un día, en un momento como hoy, que la concentración dura muy poquito, ¿no? Por ejemplo, que tengas que operar durante 1 hora y que tengas que estar concentrado en lo que estás haciendo. Entonces, pues eso, por ejemplo, hoy es un desafío y que se tiene que resolver con nuevas formas de
tal vez de ejercicios en aula que apoyen a la concentración, ¿no? O, no sé, pues cada facultad tiene, yo creo que sus necesidades concretas y no sé. Pues chicas, ha sido un verdadero gusto tenerlas aquí. Nos llevamos una idea mucho más clara de este proyecto tan ambicioso y sobre todo tan necesario. Totalmente. Y a nosotros nos queda claro que con esa pasión y esa organización van a lograrlo. Les deseamos el mayor de los éxitos. Así es. Gente bonita, esto ha sido todo por hoy. Agradecemos nuevamente a Génesis, a Bonsa y a Romina por compartir su trabajo con nosotros. Nosotras les agradecemos muchísimo por el espacio y por las preguntas. Gracias por la oportunidad, fue un placer. Muchas gracias a todos por escucharnos. Y a ustedes por seguirnos. Recuerden que pueden encontrar más episodios en nuestra plataforma habitual. Nos escuchamos en la próxima. Cuídense mucho. Hasta luego. Pablo, ¿qué nos puedes decir de tu nuevo libro? Que lo deberían comprar, está muy bueno. Espérate. Mucha prensa. Mayor de los éxitos. Así es. Gente bonita, esto ha sido todo por hoy.